Hola, mi nombre es Jorge Aguilar y voy a presentar lo que es el método de ordenamiento por inserción. Para tratar de entender, vamos a ver qué es lo que hace este algoritmo. Consiste en que cada elemento de un vector o de un array se ordena si a su izquierda de ese elemento que se esté evaluando es mayor que ese elemento, que ese mismo elemento. Entonces lo que va a hacer es que va a suceder un cambio de lugar. Y lo que vamos a seguir moviendo a la izquierda es ese elemento hasta que tenga un elemento menor que él o hasta que llegue hacia la izquierda del vector. Para ejemplificar un poco mejor este algoritmo, tenemos un vector de 6 elementos. Voy a representar ese índice que va a ir evaluando cada elemento del vector con una flechita azul y con este símbolo, esta sombra azul celeste, el elemento que se va a ir ordenando a la izquierda del vector. En este caso vamos a comenzar con el 6. ¿Por qué? Porque es el primer elemento del vector. En este caso el algoritmo no lo va a tomar en cuenta porque es el primer elemento, y como es el primer elemento, a su izquierda no hay ningún elemento que evaluar, por ende no lo va a ordenar. Vamos a pasar a la siguiente posición, que es la posición 1 del vector, y vamos a preguntar si a su lado izquierdo hay un número mayor que él. Entonces, como es verdadero, porque 6 es mayor que 4, va a surgir este intercambio. El 4 lo paso donde está el 6 y el 6 donde está el 4. Lo pongo de esta manera. Ahora vamos a pasar con la siguiente posición, que es el 2. Y vamos a preguntar, ¿2 es mayor que 6? No. Entonces vamos a hacer el intercambio. Hacemos el intercambio y vamos a seguir preguntando, ¿4 es menor que 2? No. Entonces vamos a cambiarlo de lugar también. Y se dice que ya está ordenado. Ahora vamos a pasar con el otro elemento, en este caso es el 1. ¿El 1 es mayor que 6? No. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasarlo, vamos a intercambiar, ¿no? Ahora vamos a preguntar, ¿4 es mayor que 1? Sí. Entonces como 4 es mayor que 1, vamos a hacer el intercambio también. Y vamos a preguntar a su lado izquierdo, ¿2 es mayor que 1? Sí. Entonces hay que moverlo de lugar también. Y vamos a seguir con el 3. Pero antes vamos a ver esta secuencia que se va dando durante el vector. En este caso, a medida que vamos haciendo este ordenamiento, vamos a ver este patrón de que a la izquierda van a quedar los elementos ordenados de forma canónica, por decirlo así, de menor a mayor. Y al lado derecho vamos a tener, los elementos que todavía no se han ordenado. Vamos a seguir con el siguiente, en este caso es 3, y vamos a preguntar si a su lado izquierdo hay un número mayor que él. En este caso es verdad porque 6 es mayor que 3, entonces vamos a cambiarlo de lugar. Vamos a seguir preguntando porque a su lado izquierdo también, porque 4 es mayor que 3, entonces hay que cambiarlo. En este caso el 2 es menor que 3, entonces no hay que cambiarlo. Vamos a seguir con el último, que en este caso es 5, y 5 sí, hay que cambiarlo porque 6 es mayor que 5. Se cambia y queda debidamente ordenado, como ya lo estamos viendo. Y por último, el índice sale del vector, entonces podemos decir que el vector ya tiene sus elementos debidamente ordenados. Cosa que debemos de conocer para pasar este algoritmo con esta teoría a código son dos cosas: que la flecha que recorre cada posición, la flechita azul, es un for, ¿sí? Y que cada elemento y que el elemento que se va moviendo a la izquierda es una variable, el cual es la que muestra la posición de un elemento que está siendo ordenado según se vaya moviendo hacia el lado izquierdo, que en este caso yo lo representé con el azul celeste, el elemento que se vaya ordenando de derecha a izquierda. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Primero que nada, el código de esta práctica lo he subido a mi perfil en GitHub por si lo quieren descargar
o quieren experimentar ustedes mismos el código, ¿no?, en ejecución, y si hay algún tipo de error o lo pueden mejorar, lo pueden hacer perfectamente. Aquí está en GitHub, aquí está la dirección, lo voy a poner en la descripción del video por si quieren el código. Bueno, vamos a pasar al código directamente con el IDE, a trabajar con el IDE, y vamos a ir explicando un poco el código para que podamos entender esto. Primeramente declaro una serie de librerías que van a servir a lo largo de la ejecución del programa, para que pues esto tenga que correr de la forma que se espera, ¿no?, de acuerdo a las instrucciones. Este programa lo que hace prácticamente es que yo le doy play y me va a aparecer un menú con ciertas teclas. En este caso son las teclas de función F1, F2 hasta la F6. Si yo presiono una de estas funciones, de estas teclas, me va a imprimir ciertas acciones que están debidamente programadas. En este caso, si yo presiono F1, me va a dar la descripción, una pequeña descripción de lo que hace o de lo que es este método de inserción y las ventajas y sus desventajas. Vamos a dar Enter. ¿Desea salir del programa? No, porque quiero hacer otras cosas, ¿no? Quiero inspeccionar las otras teclas. Entonces voy a darle que no. Y me va a dar otra vez el menú para que yo vuelva a escoger y otra tecla. Entonces en este caso voy a poner F3. Me dice que he presionado F3 y me dice que ingresa la cantidad de números o de elementos del arreglo. Esta cantidad de elementos son los elementos que se van a ordenar dependiendo el rango que yo haya elegido con la tecla con la tecla de función. En este caso yo apreté F3, significa que me va a ordenar números de 10.001 hacia 20.000. Entonces en ese rango yo quiero que me ordene unos 80 números. Le doy Enter y me los ordena. Me va a mostrar los números generados del sistema no ordenados y los números del sistema ya ordenados, ¿sí? Y el tiempo de ejecución en milisegundos de cuánto se ha tardado el ordenamiento en hacer ese proceso. Vamos a darle Enter, vamos a darle que no, porque vamos a empezar, vamos a elegir otro, en este caso F6. He escogido el rango de 50.001 a 100.000. Vamos a poner que ordene unos 40 números. Solo hay 40 números. Me genera los 40 números. Y se ha tardado solamente 34 milisegundos. Vamos a inspeccionar el código para ver cómo es que trabaja esto. Tenemos el código y hemos declarado algunas variables que nos vamos a necesitar abajo, ¿sí? Luego hemos declarado unas funciones. Tenemos dos funciones que prácticamente van a imprimir string. Eso es lo único que van a hacer. Tanto F1, la función F1, que la tengo por acá, y la función menú. Solo van a imprimir string. Luego tenemos el famoso código del algoritmo del método de ordenamiento, que aquí tenemos esa variable que es donde guardamos ese elemento que se va a mover hacia la izquierda, y tenemos un for, que este es el for que simboliza, ese es el for que simboliza a la flechita azul que teníamos, que iba recorriendo esa posición del vector y le evaluaba que si a su izquierda tenía un número mayor, entonces hacía el intercambio, ¿sí? Luego tenemos otras funciones, que es demostrar el vector ya ordenado, y la otra función que es antes de ordenar, ¿no? Luego empezamos a ver el código principal. Tenemos un main
que es el que hace de que finalice la ejecución del programa de acuerdo a lo que el usuario desea. Mandamos a llamar a la función menú para que muestre ese pantallazo del menú. Luego inicializamos la variable key con esa función de get, que prácticamente va a obtener ese valor de la tecla de la función que nosotros hemos presionado, y ese valor de la letra key va a estar dentro de un switch. De acuerdo a ese switch se va a mostrar un tipo de va a entrar a uno de estos casos dependiendo de la tecla que hemos presionado, y va a ejecutar un bloque de código. Cada bloque de código va a tener esto igual en todos. Así que vamos a explicar esto. Lo que tiene este case adentro, ¿sí? Lo que tiene adentro es una formulita que se ha hecho con la función run de la librería stdlib, ¿sí? Que me va a generar los números dentro de ese rango, ¿no? Luego mando a llamar que me muestre esos números generados de forma desordenada. Inicializo la variable inicio con clock, y desde ahí va a empezar a contar el tiempo de ejecución, de cuánto se tarda ese método de ordenamiento para hacer ese proceso. Mandamos a llamar al método de ordenamiento, que prácticamente lo que va a hacer es ordenar estos elementos generados y los mostramos una vez ya ordenados, y aquí ya terminamos ese conteo de tiempo. Ahí se termina ese conteo de tiempo. Declaramos una variable que nos va a dar el tiempo usado por el sistema con esta fórmula que tenemos aquí, y ese total lo vamos a multiplicar por 1000 para que nos dé el tiempo invertido que se ha hecho para ordenar esos elementos. Y prácticamente eso es todo. Para cada caso va a ser eso, y prácticamente eso es todo el código, y eso es lo que hace.